Así que ya hemos hablado de por qué es importante automatizar, así que vamos a entender por qué es importante hacerlo con no-code o qué nos aporta el no-code. Yo siempre empiezo esto hablando de la piedra de Rosetta y entenderás en unos segundos por qué hablamos de la piedra de Rosetta. Y es que la piedra de Rosetta es una piedra en la que teníamos diferentes lenguajes que decían exactamente lo mismo. Esto nos permitió poder entender lo que decían los otros lenguajes y a partir de ahí poder traducir todos los textos en estos lenguajes. Es una especie de traductor o de lenguaje común que nos permite a nosotros poder entender y comunicarnos con distintas aplicaciones, en este caso del lenguaje. En el mundo de las aplicaciones pasa un poquito lo mismo. Cada uno, cuando desarrolla una aplicación, la hace de su padre y de su madre, siguiendo unas prácticas comunes, pero pues con un lenguaje distinto o con una manera de estructurarse totalmente distintas. Esto era así hasta que aparecen las APIs. Las APIs es un concepto que vamos a trabajar bastante a lo largo de este curso y si quieres continuar profundizando en el Automator Workshop lo entenderás muchísimo más, pero básicamente lo que las APIs nos permiten es hacer un poquito de esa piedra de Rosetta, ese lenguaje común entre todas las aplicaciones y que hablen el mismo lenguaje, lo que nos permite poder conectar distintas herramientas entre sí para construir ecosistemas. Y aquí es donde el no-code aporta muchísimo valor, ya que nos permite coger lo mejor de distintas herramientas para construir una solución que está adaptada específicamente a nuestro proceso y nuestras necesidades. No dejamos que sea la herramienta la que nos diga cómo trabajar, sino que buscamos la manera de poder adaptar las herramientas a nuestra forma de trabajar, lo cual es clave en este mundo. Normalmente, en el mundo de la programación, esto se hace con lenguajes como puede ser Python, que es un lenguaje especialmente utilizado para automatizar y para todos los procesos automáticos. Sin embargo, aprender a programar es algo difícil y que por mucho que te vendan que es fácil y que en 6 semanas lo tienes, no es así. Y hay mucha gente a la que nos cuesta, yo lo he intentado, aprender a programar. Es por eso que entra en las herramientas no-code, que nos permite llegar a que todo el mundo que tiene pues, una conexión a Internet, que tiene un ordenador, puede automatizar procesos y no solo la gente que es programadora, la gente que está en ese 3% del mundo pueda automatizar. Es por eso que aparecen herramientas no-code. Aquí tenemos unas cuantas, aunque hay muchísimas y luego nos iremos centrando en cuáles son las importantes que deberías conocer, pero que nos permiten hacer una pequeña abstracción y hablar el lenguaje de las APIs y el lenguaje del código de una manera visual, de una manera mucho más fácil de aprender que buscar ese código, ¿no? Que tenemos que aprender a escribirlo y que igual por no poner un punto y coma, pues te pasas toda la tarde intentando buscarlo, que es realmente frustrante. Es por eso que el no-code lo que hace no es diferente a lo que hace la programación, sino que es una capa por encima. Tenemos pues, el código, los distintos frameworks, las distintas librerías, las aplicaciones que se construyen con estos frameworks y por encima esa capa de API, ese lenguaje común. El no-code lo que nos facilita es tener ese conector que nos permite interactuar y hablar ese lenguaje aunque nosotros no seamos programadores. Y esto nos permite hacer cosas como lo que se conoce como el mundo del IFTTT. If this, then that. Esta es una lógica de automatización que vamos a ir viendo poquito a poco en los distintos ejemplos del próximo módulo, pero que básicamente nos dice, oye, cuando pase esto en una aplicación, quiero que hagas esto y luego quiero que hagas esto otro. Con toda la lógica y con todo lo que quieras meter por el medio, pero la esencia es esta. Por ejemplo, cuando se cree un nuevo elemento en Airtable, quiero que envíes un correo electrónico en Gmail o quiero que después lo publiques en Twitter. Fíjate que ya en la forma de hablar ya estamos hablando de una manera que es la que nos ayuda a pensar en cómo estructurar. ¿Te acuerdas cuando te decía en la lección anterior pensar en procesos? Esto es exactamente eso. Y esto lo podríamos hacer en papel, en un FigJam o en donde quieras, pero nos va a servir para estructurar qué es lo que tenemos que hacer. Por último, déjame decirte que también podemos hacer sincronizaciones y automatizaciones que nos permitan tener la misma información en dos lugares a la vez. Por ejemplo, podemos utilizar Airtable como base de datos para Webflow y que los cambios que hagan Webflow se traduzcan en Airtable y viceversa. Aunque esto no suele ser la mejor práctica, es otra posibilidad que nos sirve para poder mantener, pues, por ejemplo, todos los leads que tenemos en Pipedrive con todos los
la virtud que tiene Airtable para visualizar datos, crear dashboards y ser más eficientes a la hora de gestionarlo. Así que por esto automatizamos en no-code, porque nos permite que más gente, la gente que no sabe programar como nosotros, pueda hacer que los ordenadores funcionen para ellos y trabajen para ellos en vez de tener que pasar por esa curva de aprendizaje de lo que viene a ser aprender a programar. Pero además nos llevamos más ventajas, como por ejemplo que no tenemos que tardar muchísimo tiempo en montar todo esto y en construir la infraestructura, que no hay que mantener esta infraestructura porque ya nos la dan las herramientas y además tenemos la gran ventaja de que simplemente tenemos que pagar un fee mensual. Y es cierto que ese fee puede subir mucho y que puede que al final pues sea mucho tiempo, ¿no? Y puede que si no tienes un negocio pues no le veas el valor que tienen estas herramientas, pero la realidad es que si utilizas herramientas no-code estás pagando entre 9 39 euros en el mayor de los casos al mes por poder automatizar cientos o miles de tareas que si lo traduces en el tiempo que te llevarían estás ahorrando mucho. El enfoque del no-code lo que nos permite es construir con diversos bloques de Lego, como si estuviéramos construyendo el propio castillo, y nos permite hacer ese bloque a medida. Con lo cual, las principales ventajas son claras. El no depender de una tecnología, una infraestructura y gente técnica para mantener estas automatizaciones, el tener control sobre estas automatizaciones y que cualquier persona sin conocimiento técnico, solo sabiendo cómo funcionan estas automatizaciones y estas herramientas, puedan meterse en las tripas y puedan empezar a automatizar estos procesos o a cambiar o a mejorar o a ver cuándo se rompa poder solucionarlo. Y por último, el no depender de la manera de trabajar de cada herramienta, sino nosotros poder crear herramientas que se adapten a nuestra manera de trabajar. Así que esto es por lo que automatizamos con no-code y por esto las empresas están viéndoles valor, porque nos permite crear sistemas a medida, nos permiten que nosotros o ellos en este caso tengan el control de las automatizaciones y no dependemos de un equipo técnico que sean las personas que estén construyendo esa tecnología y después, que es lo más caro normalmente, mantener esta tecnología. Así que ya entendemos esto, vamos a ver con casos reales cómo lo están aplicando distintas empresas para automatizar procesos dentro de sus compañías.